Gonzalo Guedes ha hablado por primera vez desde que es futbolista de la Real Sociedad y lo ha hecho para el Diario Vasco. Así que hoy aquí en Guas en Reala vais a poder ver y escuchar al portugués hablar sobre su pasado, pero también, por supuesto, sobre su presente y futuro en la Real Sociedad. Comenzamos. Muy buenas a todos y a todas, ya queda muy poquito para ver competir a la Real de nuevo, en casa además, y tengo a mi lado a un compañero, Beñat Barreto, que eso significa que queda muy poquito para ver de nuevo a la Real. Has tenido tus merecidas vacaciones por el parón de selecciones, pero ya te tenemos aquí de nuevo. ¿Qué tal? Sí, buenas, muy buenas a todos, a Chaldeón. Algunos celebran, ¿no?, que no haya liga y que haya parón de selecciones, pero no, bueno, bien. Ganas de que vuelva al fútbol, de que vuelva a la Real, de que vuelva a Noeta, y que mejor que un rival de entidad, ¿no? Un rival de esos que ponen, y yo creo que en caso de que ganes cambian dinámicas, ¿no? Es cierto que no hemos empezado bien la temporada, pero si ganas al Real Madrid, pues te entra algo en el cuerpo que se cambian las dinámicas. Así que con ganas de que vuelva otra vez el fútbol y de poder ir de nuevo a Noeta. Hemos estado en Zubieta, no vamos a adelantar nada, en unos minutos ya podréis ver a Guedes. Y está también con nosotros Michel. ¿Qué tal estás? Yo sin vacaciones, es verdad, como Beñat, aquí hemos estado. Yo tuve menos en verano, Bueno, menos. Estuvo excursión en Japón. ¿Cuánto de eso cuenta como días 8 trabajados? Joder, 24 horas ahí, además con el cambio de horario. Sí, 24. Se puede ser que trabaja 32 horas al día. Ya te diría yo. Sí, no, pues eso, con ganas también de que llegue, sobre todo el partido contra el Real Madrid. Ya hemos comentado esta semana que para mí, desde luego, es el partido más bonito del año, porque se da la casualidad, o bueno, por la circunstancia de que en la Liga compite el club pues que más títulos tiene a nivel mundial, que es el Real Madrid, y poder enfrentarte 2 veces al año a este conjunto, y sobre todo en Anoeta con tu afición, pues es un reto, ¿no? Y un desafío por intentar ganarle. Encima, buen horario, parece que va a hacer buen tiempo. Pues bueno, poco más se puede pedir que luego disfrutar del partido y sumar los 3 puntos. 79 veces. Sí. Aquí, en San Sebastián, se ha visto ese partido, sí. Un clásico de primera división. La Real es uno de los clubes fundadores de la competición, allá por la temporada 1928-29. Y bueno, aunque no siempre ha estado en primera división, ha sido pues prácticamente pues un habitual de la máxima categoría. Es el 8º club en la clasificación histórica, a puntito de dar el sorpaso al Español, que es 7º. Y sí, pues es un partido pues eso, tradicional, ¿no?, en primera división, y sobre todo aquí, ¿no?, en San Sebastián, porque es donde más parejas están las fuerzas, ¿no? En el Bernabéu casi siempre ha ganado el Real Madrid, a pesar que en los últimos años la Real pues ya ha conseguido varias victorias, pero sobre todo en San Sebastián pues las fuerzas están bastante más igualadas. Xabi Alonso vuelve al club de su vida, lo hace como rival, y coincidió con el que es ahora el entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, hace 26 años. Sí, además... Esa foto chula, sí. Y ya ha pasado tiempo, pero yo hacía las crónicas de aquel Sanse, desde 2 temporadas antes, y me acordaba perfectamente de ese equipo, y digo, pero si estos jugaron juntos, y es verdad. Ahí está. Supongo que la gente ya los habrá reconocido. Están si no se los digo, los dos arriba. Arriba, empezando por la izquierda, hombre, si me lo pones a más lejos, Llorente, luego Llorente, Oyer Larrainzar, Xabi Alonso, Miquel Lavaca, con los pelos un poquito más largos, Sergio, greñas importantes, Sergio Francisco, el que está al lado del portero, de Urchiamiano, y luego abajo, a la derecha es Gurruchaga, luego Juan Ugarte con el balón, Josu Ibarra, Igor Gabilondo, y luego Mikel Amantegui, que era el lateral izquierdo. O sea que un equipo de esos 11, 7 jugaron en primera división. Xabi Alonso era el organizador, el 4 del equipo. Hay que decir que todos la mayoría eran de la generación del 79, por ejemplo, Llorente, Sergio Francisco, Gabilondo,
Del 80, que también había sido campeón de España, la del 79 fue campeón de España ante el Valencia, la del 80 fue campeona ante el Sevilla, del 80 está, por ejemplo, La Vaca y Juan Ugarte, y Xabi Alonso era juvenil. Sí, sí. Era el más pequeño del equipo y, sin embargo, esta semana, repasando con Juan Ugarte, que sea la casualidad que estudió con él en el Quincha y es el actual representante de Sergio, o sea, estudió con Xabi Alonso y es el representante de Sergio Francisco. Y con Salva Iriarte, el entrenador de aquel equipo, pues recordaban que Xavi, a pesar de ser más joven, pues quizás por la personalidad que transmitía en el campo y el liderazgo y su juego, pues que se ganaba mucho el respeto del vestuario, ¿no? Tenéis la noticia, el reportaje en la página web del Diario Vasco, y comentábamos también lo bonita que era la camiseta, ya de paso. Sí, con el mítico, la puli de Kraft, ¿no? Ahí bien puesta, y la verdad que a mí es una camiseta que me trae, bueno, hay otras similares que trae buenos recuerdos, ¿no? La del portero también es azul celeste, ¿no? Que ahora ya no se lleva tanto ese azul, y la verdad que la camiseta es muy chula, retro y muy chula. Hay que decir dos cosas, que entonces no se cambiaban las camisetas cada temporada, entonces esa es la temporada 99-2000, pero yo creo que esa camiseta la llevó la Real pues desde la temporada 96-97, o sea, estuvo 4 años con esa camiseta. Y segundo, que cuando la publicidad anterior, o las dos anteriores que había tenido la Real, fue primero Nielsen y luego Bancoa, y eran en blanco. Entonces, cuando se puso Kraft, claro, la marca, su logotipo era en rojo, y hubo cierta controversia porque como que estropeaba la camiseta, ¿no? De repente a la camiseta blanca y azul meterle el rojo, pero luego muy rápido se consolidó, pues eso, ¿no? Como una de las camisetas pues más bonitas que ha tenido la Real pues en estas 3 últimas décadas. Dos personas que se conocen muy bien, que serán rivales, y bueno, tenemos noticia que sacamos también en el Diario Vasco, que hablando ya de esa actualidad, que Óscarson no va a formar parte ya de los próximos 5 partidos, ¿no? Más o menos, hasta después del parón va a estar lesionado. Y bueno, pues la Real ya ha empezado titubeando en la Liga y resulta que se encuentra pues con una noticia también negativa. Bueno, sí, habrá que ver. En principio, lo que contaba Michel en las páginas estos días, que bueno, van a ir con precaución. También lo veníamos diciendo en pretemporada, que bueno, que Óscarson había gestionado cargas, algunos entrenamientos, se perdió algún que otro partido, y bueno, pues esa rotura que salvo sorpresa le va a impedir jugar. El último partido es el día 5 de octubre contra el Rayo Vallecano, y bueno, pese a que igual sí que podría estar, pero van a preferir ir con pies de plomo porque sabemos, ¿no? Como el año pasado también se perdió bastantes partidos. Se perdió el último mes, y 5 o 6 partidos. Entonces, pues bueno, mejor no arriesgar, y ahí tienes a Oyarzábal, que además viene con la flechita para arriba, ¿no? Jugando en esa demarcación y en la ventana de selecciones, pues ha hecho 2 auténticos partidazos. Y bueno, y Carricaburu también, que el otro día en Oviedo estábamos ahí los dos, Michel, en el campo, y dijimos, joder, se lesiona el delantero centro y sale pues otro delantero centro. Delantero centro, ¿no? El delantero centro, pues el que está, el siguiente que está en la lista, que es John, que yo creo que es una decisión lógica también, ¿no? Se lesiona el delantero, pues sacas a otro. Es que nos sorprendió porque estamos acostumbrados la temporada anterior a que el movimiento hubiera sido colocar a Oyarzábal de 9 y meter a un media punta, ¿no? Porque era donde estaba jugando Oyarzábal en ese momento en Oviedo, y sin embargo demostró personalidad Sergio, diciendo, se os ha lesionado el delantero centro número 1, sale el 2, y luego Oyarzábal fue retirado posteriormente. Entonces, bueno, es también una señal. Yo creo que va a jugar Oyarzábal el fin de semana por galones, por trayectoria, por experiencia y porque ha venido jugando ahí en las 2 últimas temporadas. Pero bueno, yo creo que fue pues eso, un aviso a navegantes de que Carricaburu no está aquí para rellenar plantilla o para hacer huecos, sino para participar cuando le toque. Y luego también está la alternativa, aparte de Mikel y de John, de Guedes, que también ha solido jugar o ha jugado puntualmente a lo largo de su carrera en esa posición. Entonces yo creo que la Real ahí está bien cubierta pues para estos 5 partidos o los encuentros que tenga que estar sin Óscarson. Como eso también a Marrero, pero bueno, habrá que estar pendientes porque se ha quedado aquí en Donosti Fraga, que no ha ido hacia Las Palmas, que el San se juega el viernes contra Las Palmas, y se ha quedado aquí Fraga porque bueno, tiene unas pequeñas molestias Marrero en el dedo que no le impidieron o le impidieron estar en el entrenamiento del otro día, el jueves, a puerta abierta en Zubieta. Veremos, yo creo que sí que va a entrar finalmente en la convocatoria, pero
pero el portero Hernaniarra, que no viaja con el Sanse, y oportunidad para Arana en el Sanse, y como decimos, los 3 porteros que serán Remiro, Marrero, y si no llega el Azpeitia, pues Fraga tendrá que ser el segundo portero contra el Real Madrid. Vamos a escuchar ahora cuál es la opinión de Guedes sobre ese encuentro contra el Madrid, cómo ve al equipo para ese partido, pero antes quiero que me digáis en una palabra qué esperáis de ese partido. Esperanza, complicado, una palabra. Disfrutar. Ganar. Muy bien, pues nos tomamos un café y escuchamos a Guedes sobre el Madrid y sobre mucho más. Oye Álvaro, ¿y has visto que va a haber que pagar más de 30 euros para ver a la Real fuera de casa? Que no. Pero si he visto que la Real no está en una lista. Que es una confusión, que al final sí. Todos los aficionados de la Real van a poder comprar entradas fuera de Anoeta, o sea, lejos de su estadio, por 30 euros. O sea, se mantiene entonces. Sí, es una buena medida. Por fin, una buena medida del fútbol. Ya se cumplió la temporada pasada y esta se mantiene, a pesar de que parecía que la Real no estaba en esos primeros equipos que se habían inscrito a esa medida, ¿no?, de la Liga. He visto la lista, he visto que no estaba la Real y he dicho, ya está, nos van a astillar otra vez. 30 euros, ¿qué te parece el precio? Bueno, podría ser más barato también, ¿no? Sí, podría ser más barato. En Alemania los campos se bastante llenan más barato, eso es. y los precios son más asequibles, pero bueno. Y los sueldos son mayores. Los sueldos son mayores también, Claro. seguramente. Bueno. Pero bueno, es verdad que yo creo que eso 30 euros va a es asequible. facilitar que el aficionado se pueda mover Sí. de campo a campo. Ojalá que sin problema ninguno, que no haya líos entre Y aficionados. en una buena zona, porque a veces nos ponen ahí arriba. Bueno, eso ya lo dudo más, ¿eh? Seguramente te va a ir a tocar al Bernabéu ahí en el Palomar, en el Nou Camp, si llegamos al con Nou Camp también ahí arriba. Eso es. Bueno, pero bueno, es una buena medida, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pues a ver, ¿tú vas a ir? Bueno, intentaremos ir a alguno. Yo también, a ver si puedo. A ver. Pues lo dicho, Beñat, hemos estado en Zubieta. Yo sigo pasando mucho calor en esta ciudad, a pesar de... No me esperaba que picase tanto el sol, y de hecho, él también me ha reconocido cuando estábamos ahí en la sesión de fotos mucho calor, pero que también ya ha visto llover. Le he dicho, prepárate porque aquí vas a ver llover mucho bulla en agosto. Sí, joder, ya iremos metiendo cortes. Ahora ya dijo Sí. que no se ha aclimatado del todo a Inglaterra por lo que llovía, ¿no? Que a las 3:30 allí en Wolverhampton, que ya era de noche, y que bueno, que ese aspecto pues le afectó para aclimatarse, y que no terminara de romper la liga. Bueno, la verdad que bastante majo en distancias cercanas, Gonzalo, perfectamente castellano. Sí. Habla 4 idiomas, habla castellano, portugués, inglés y francés, que también aprendió cuando estuvo en el PSG, en París. Y como decimos, que está con muchas ganas. De momento 3 suplencias y pues bueno, acatando las órdenes o las decisiones del entrenador, pero que va a apretar para intentar ser titular lo antes posible. Le gusta la liga, así que nos ha reconocido que es donde más a gusto se ha sentido. Es evidente también por su carrera que, bueno, pues donde el Valencia fue donde mejor estuvo. Retomamos esa actualidad. Os he dicho que pues ibais a escuchar esas palabras sobre el Madrid, así que aquí os las dejamos. No, que estamos afrontando el partido para poder estar a un nivel muy alto, poder intentar competir al máximo, y si podemos sacar los 3 puntos sería muy importante para nosotros. Exacto, creo que todas las equipos tienen puntos muy fuertes y flojos, y hay que aprovechar los puntos flojos que tengan e intentar ser muy ciertos donde hay que ser, y punto. Porque al final es un equipo que está muy bien, que está mostrando un nivel muy alto, pero nosotros, a pesar de no llegarmos a tener los resultados, creo que el equipo también está muy bien y está lista para afrontar este tipo de partidos. Nos dice Mitchell que ve al equipo preparado. Él también nos ha dicho que físicamente ha ido cogiendo tono en estas semanas y también con este parón. ¿Titular? Yo sí lo pondría titular. Sí. Sí, porque sobre todo es que Cubo va a venir el viernes. Va a hacer y medio tocado. Está bien, un pero entrenamiento. tuvo... Entonces, salvo que seas Maradona, la reencarnación de Maradona o Messi, jolín, comparado con otro jugador de un nivel importante que ha estado aquí las 2 semanas, pues yo sí que pondría al que ha estado trabajando también por
poco de respeto, ¿no? Y luego por rendimiento, porque al final, pues eso, con una sesión y de víspera del partido, yo creo que no estás al 100% para empezar de inicio. Entonces yo sí le pondría a Guedes desde el comienzo, y luego tienes el recambio a Kubo. Me imagino que al japonés no le gustará nada. Eso te iba a decir. El típico ya, pero bueno, pero si resulta que hay ventana internacional y tu selección es la última que juega, tienes el viaje más largo y solo haces un entrenamiento de víspera y el de previa, pues es que todo no se puede. Entonces me parecería lo lógico que jugara a Guedes y Kubo esperará su oportunidad en el banco, que es toda una garantía, no quiere decir que claro. juegue 5 minutos. Al final, hoy en día, con los 5 cambios, los partidos los ganan 16 jugadores, no 11. ¿Y qué crees que va a pasar? Yo, que juega Guedes. ¿Crees que juega Guedes? Yo le tengo de titular en el Fantasy, entonces... Sí, me han preguntado antes. Sí. Me han preguntado, Entonces... meto a Guedes y yo, joder, como si fuese yo Sergio Francisco. Y luego te están chuleando, ¿no? Me han dicho que vas bastante mal. Sí, que te quitan Sí, jugadores. Estoy priorizando mi economía de momento, pero bueno. Aquí Hablando de Kubo, yo no las tengo. No estoy tan seguro de qué va a hacer Sergio. Es cierto, y como dices, Michel, es que además se recibió un fuerte golpe en el tobillo en el primer partido contra México. De hecho, le vendaron y demás. Fue casi en el minuto 45 y luego estiró hasta el 67. Y en el segundo partido no jugó porque era amistoso y el entrenador pues decidió dar minutos a los jugadores menos importantes de la selección, y por lo menos viene de descansar en ese segundo partido. Cuando estábamos con Guedes a mediodía ya estaba Kubo en Zubieta, pero claro, no le ha dado tiempo a entrenar con el grupo por el viaje y demás, y como dice Michel, solo va a hacer ese primer entrenamiento. Veremos. Yo creo que mañana en la previa, cuando ponga el campito, creo que voy a poner a Kubo por delante, así que ya... Yo estaría contigo. Hasta ahora Sergio, además, todas las decisiones que ha tomado han sido muy verdad. coherentes. Eso es verdad. Es decir, Óscarson lo protegió un poco porque en verano lo había cuidado por esos temas musculares. Ya el segundo partido sale de suplente, hace media hora fantástica, marca, deja un balón a Brais de tacón que le habilita delante de Mitrovic. Tercer partido ya es titular, es decir, con los centrales también, le da la oportunidad a John Martín en el segundo. En el tercero pues tira de Caleta por experiencia. En los laterales han jugado fuera de casa, sobre todo los dos Allen, los dos partidos Allen. En casa ha apostado más por Sergio por la proyección ofensiva. Yo hasta ahora, lo que comentábamos del cambio de Caricaburu por Óscarson en Oviedo, le he visto todo, unas decisiones muy coherentes, muy consecuentes con la lógica y con los entrenamientos, y no sé, luego también está el riesgo de lesión. Sí. Es que tú vienes de 2 partidos tocados, de viaje largo en avión, de no haber entrenado bien, y en la cuarta jornada vas a arriesgar, si fuera el último partido o de los últimos, o una final de Copa, o pues no te digo que no forzaría para poner a Kubo, pero en la cuarta jornada yo lo tendría claro, yo jugaría con Guedes. ¿Y dónde podríais a Guedes? Vamos a escucharle primero sobre, ha jugado las 3 posiciones, os lo ha dicho, estas son sus palabras, y ahora pues os pregunto a vosotros. Estoy muy acostumbrado a jugar en la izquierda, principalmente en Valencia siempre jugaba en la izquierda, pero al final en los últimos 3 años he jugado de derecha, izquierda, hasta el centro he jugado, y esa es una decisión del míster. Si el míster me decide jugar en la derecha, izquierda o centro, es una decisión suya, y yo hay que intentar hacer lo mejor en cada posición. El más argentino fue en la izquierda, y la verdad que venir dentro y poder tirar siempre fue un punto fuerte en mi juego, pero esa es una decisión del míster. Si juega derecha, izquierda, creo que siendo un banda, claro que tienes una preferencia, pero tanto en la izquierda como en la derecha me siento cómodo. Claro, pero no puedo ir para adentro, prefiero ir para la derecha para centrar, pero eso también son decisiones que el míster tiene que tomarlas, y si quiere que haya más centros, depende, si quiere que juegue un jugador zurdo en la derecha para venir dentro, y esas son decisiones, por eso hay que estar listo para todo y aceptar las decisiones del entrenador. Beñat, le hemos preguntado por esa competencia también, ha dicho que tanto Barreno como Kubo evidentemente son 2 muy buenos futbolistas. Yo creo que desliza más la izquierda, porque es donde más a gusto se ha sentido, pero es verdad que por lo menos aquí, en los 3 partidos que ha jugado, Sergio la ha movido. Sí, a ver, donde más ha rendido ha sido en la izquierda, porque es donde mejor se adecua, ¿no? para
para esa jugada suya, ese Claro. arma que es la de meterse hacia adentro y disparar con el interior, normalmente al palo largo. Pero bueno, en derecha también hemos visto el día del Tatere, por ejemplo, que estuvimos allí Michel los dos, sacó bastantes buenos centros a pierna natural. Nos ¿no? lo ha Que dicho en la entrevista, que es lo depende de lo que lógico. pides. Si Sergio pide centros, pues... Eso es, que Carricaburu también hizo buenos desmarques y otros compañeros no llegaron de segunda línea, así que depende de lo que busque pues Sergio, pues va a jugar en un sitio o en otro. Y en punto también ha jugado contra equipos que dejan espacios. Yo creo que es un arma interesantísima también para que pique el espacio, porque es velocísimo. En este caso, si teniendo en cuenta la circunstancia de Cubo, que no ha tenido tiempo para entrenar, sin duda le pondría en la derecha. Barrene ahora mismo es intocable. Claro. Está siendo con mucha diferencia el mejor en este primer tramo de liga, en estos 3 encuentros. Y el 9, imagino, será Oyarzábal, que aunque también ha estado en esta ventana internacional con la selección, pues ya va a poder llegar al partido con 3 entrenamientos. Entonces, el hueco que le queda ahí arriba es en la derecha y aprovecharlo. A mí me gustó mucho en Oviedo por esa facilidad para centrar a pierna natural. Luego es verdad que pues bueno, Oyarzábal quizás para atacar ese primer palo no es el mejor jugador, que por ejemplo Óscarson a mí sí me gusta en esas funciones, pero bueno, también depende un poco de la llegada, ¿no? de ese segundo hombre, y yo creo que sí, yo desde luego le pondría en la banda derecha. ¿Y por qué Guedes está en la Real Sociedad, Beñat? Bueno, porque lo ha contado, que en 4 días, pues... Vamos a perfecto. escucharle, porque parecía que realmente la Real Sociedad era el equipo el que verdaderamente apostaba por Guedes, y esto nos lo ha dejado caer él mismo. No, la verdad que yo estaba hablando muchas veces con mi repre y todavía no tenía salido ninguna opción en España. Y al final, cuando me llamaron, ya fue todo muy rápido. Me hablaron como un martes y básicamente en 4 días ya estaba casi todo solucionado. Entonces fue muy fácil, las cosas fueron muy rápidas y la verdad que me quedé muy contento. Yo lo quería mucho volver a la liga. Estaba esperando que pudiera tener alguna equipa que esté siempre en las fases, en las competiciones europeas, y cuando surgió la Real para mí fue muy bueno, me quedé muy contento y creo que para las 2 partes fue muy rápido hacer el fichaje. Yo siempre cuando hablo con mi repre, primero quiero las cosas que son fijas, lo que está encima de la mesa, no lo que puede pasar. Entonces, para mí, cuando mi repre me llamó que la Real estaba de verdad que me quería interesada, yo no miré los otros lados, porque al final era la única equipa que para mí era la que tenía una importante oferta. Entonces yo a partir de ahí creo que las cosas fueron muy fáciles. Fichaje muy fácil, por las 2 partes, parecía. Bueno, tú preguntas en las oficinas de Anoeta a ver si parece fácil o no fácil sacarlo por 4 millones de euros de la Premier, pero bueno, que sí se hizo rápido. Que cuando conoció... Eso me refería, sí, que te he el entendido. hecho también de las facilidades igual, ¿no? El decir, joder, pues parece que la Real está interesado y a mí volver a la Liga me parece una buena decisión. Era uno de sus requisitos, que quería volver a la Liga, quería salir sí o sí de los Wolves, quería salir sí o sí de Inglaterra, y en cuanto supo del interés de la Real, pues apostó. También reconoce eso, ¿no? Lo de las competiciones europeas, que este año no jugamos, pero que sí que asiduamente venimos haciéndolo. Los últimos 5 años sí que habíamos jugado y que bueno, pues si viene aquí, yo creo que también es porque cree que el próximo año pues puede jugar también en Europa, vamos. A ver, la Real en los últimos años ha crecido tanto que es un club pues muy bien visto desde fuera. Quizás muchas veces no somos conscientes de ello. Y mira, por ejemplo, la 19-20, la Real tampoco estaba en competición europea y vino Odegaard. Y prefirió venir a la Real que al Bayer Leverkusen, que jugaba Champions. Entonces, eso habla muy bien de lo que se ha convertido la Real, y poder sacarlo por 4 millones de allí, más 2 en variables, cuando yo creo que la primera cifra que pedía el Wolverhampton era en torno a los 11 millones, que así fue publicado por la prensa inglesa. Pues bueno, yo creo que la negociación ha sido buena, y yo creo que también el jugador, en cuanto se interesó la Real, pues ese deseo de venir, pues yo creo que influyó bastante en que el precio final bajase. Claro, bajase. Un futbolista que no se adaptó a la Premier, que así mismo nos lo ha dicho, como has adelantado antes,
hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Que solo nos fijamos en los partidos, pero la importancia de ese contexto fuera, que hay futbolistas que van de casa al trabajo y del trabajo a casa y les da igual, pero a él no, así nos lo ha hecho saber. Y bueno, pues tiene ganas de la Liga pues recuperar eso que le puede dar Donosti, ¿no? Aparte. Y luego el estilo de juego, porque También. la Premier, por ejemplo, o el fútbol francés, quizás es muy directo. Un futbolista potente que vaya a los espacios de ida y vuelta, pues se amolda mejor que Guedes, ¿no? Que es un futbolista más de pausa, de regate, de conducir con el balón, de asociarse. Entonces, lo que pasa es que eso, cuando la rompe en Valencia, al final se dan ese tipo de traspasos millonarios donde ganan todos, pues recibe dinero el Valencia, gana el representante, el jugador se lleva pues un buen salario y sin embargo lo último que reparas es si esa competición es la que más se adecua a tus condiciones. Y yo creo que la Liga, sin duda, por el tipo de fútbol que se practica aquí, más control, más táctico, pasas más tiempo en contacto con el balón, yo creo que se adapta bastante mejor a las condiciones de Guedes. Le costaba que a las 4 de la tarde la gente estuviese comiendo o cenando, mejor dicho, nos lo ha dicho. Vamos, escuchadle. Sí, no, la verdad que no me adapté bien. Creo que la liga es una liga muy física y con mucha intensidad. Pero a mí lo que más difícil me fue de adaptar también el tiempo. Creo que el tiempo es un poco duro. En términos del club, el club te da todas las condiciones para mejorar y para estar a un nivel muy alto. La gente es muy simpática, no hay problema ninguno con el club. Pero el clima y por veces tener un poco de vida fuera del fútbol, y ahí en Inglaterra la verdad que te quita, porque principalmente en invierno a las 3:30, 4 ya de noche casi. Está de noche, y la verdad entonces yo ya hablaba con mi novia y hablaba, vamos a merendar, y llegaba a los sitios o estaba gente cenando o estaba cerrado. Entonces al final era entreno casa entreno, y entonces eso, no tener vida fuera, creo que también perjudicó un poco. Pero y claro, la liga es muy competitiva, intensa, no es fácil, parece de fuera que es fácil porque cuando lo miras la gente jugando, pero no. No se adaptó a la Premier. También le hemos preguntado por el PSG. Bueno, no sé si me sonríes, Beñat, no sé si querías decir algo. Que me refiero que yo no estaba en Wolverhampton, tampoco en invierno, pero bueno, que aquí sí sale, yo qué sé. Claro, por eso digo, la vidilla de Donosti, si quiere irse claro. lo que sea, a la Meji, tomarse unas... Tampoco es la ciudad más animada del mundo, ¿eh? O sea... Pero bueno, no, es verdad, Pero a las 5 de la tarde no va a estar cerrada las cosas. Pero el tiempazo que hace hoy para dar un paseo ahí por... Dentro de 2 semanas con el Cinemaldi, pues sí, ¿no? Yo creo que da un paseo y ya se va a enamorar de Donosti, o se va a terminar de enamorar. Pero sí, es que vas a Inglaterra y a las 3 es que está de noche. Sin embargo, aquí... Y cada vez llueve menos aquí. Eso sí, también, es verdad. con respecto a unos años, hemos conocido hace poco febreros en los que no ha llovido. El año pasado, en enero, casi no cayó una gota. Entonces, yo creo que para los que vienen de fuera... Luego decía también, fuera de micrófonos, que era como de casa al trabajo, claro, y del trabajo a casa, ¿no? De que muchas veces cualquier otro trabajador pensará lo mismo, ¿no? Que va a su oficina y que se marcha a casa y que tampoco está del todo a gusto, pues que le pasó algo similar a un futbolista, así que curioso. Es un futbolista que además, bueno, tiene 28 años, pero ha vivido mucho porque también ha estado en el PSG, le hemos recordado aquella etapa. Y claro, es que tuvo una competencia brutal, a pesar de que lo hizo muy bien en Valencia, dar ese salto con lo que tuvo delante. Eso me ha gustado porque he pensado, es que viene a la Real un futbolista que en realidad ha vivido mucho y que cuando recordaba que pues con Neymar era muy lógico que no iba a jugar y que decidió salir, pero ha vivido mucho este chaval. Sí, lamentaba sobre todo que coincidiese su mejor momento, porque es cierto que lo dice, que estaba en muy buen momento, hizo buenos partidos y la pretemporada está muy bien, pero claro, pagaron por Neymar 222 millones de euros, el traspaso más caro de la historia del fútbol, más los que estaban, que luego también llegó Mbappé, también estaba Cavani, que en su día era el máximo goleador de la historia del PSG, Di María, Draxler, que era un alemán que jugaba más de izquierda también. ¿Quién más estaba? Pastore también, ¿no? Que en su día hizo carrera también en la Lo Celso también en algún día, yo creo que alguna vez coincidió. Y bueno, pues que se quedó sin sitio, era lógico también, ¿no? Y que para un niño de 21 años, porque en su momento era muy joven, tenía 21 años. Pero bueno, que aprendió también bastante de esa etapa.
hemos dicho que en el Valencia tuvo su mejor vida, digamos, su mejor versión y coincidió con uno de los fichajes. Carlos Soler, le hemos preguntado también por eso. Bueno, vamos primero a escucharle y luego ya cerramos el programa un poco con estas declaraciones sobre el que ahora pues va a volver a ser su compañero. Claro, creo que para la Real fue un gran fichaje, un jugador con un nivel alto que ya ha demostrado antes. Y claro, para mí bien, porque ya lo conocía, jugué con él 5 años. La verdad que pasamos 5 años muy buenos ahí en Valencia y es siempre bueno tener un jugador en equipo que ya lo conoces, que te das bien y que estás a gusto con él. La verdad que sí, yo y él teníamos una buena conexión ahí en Valencia y esperemos que aquí pues, pueda ayudar el máximo el equipo. Esperemos que aquí también. Yo he de decir que estoy esperanzada con esta dupla. Joder, ojalá que puedan rendir, porque yo creo que Soler también nos viene a dar un poco ese último pase que nos faltó el año pasado, ¿no? ¿Cuántos programas hicimos el año pasado hablando de ese último pase, de que llegamos a 3/4 pero no resolvíamos, tal? Pues bueno, tener esos automatismos y esas sinergias con un jugador que ya conoces, con el que además ha rendido muy bien. Me acuerdo que muchas veces el Soler era el que lanzaba a Guedes al espacio en ese Valencia de Marcelino y bueno, pues a ver si puede entrar también el valenciano este mismo sábado. Yo creo que ahí Michel sí que desde el banquillo en principio, ¿no? Parece. Sí, de titular titular es más complicado. No le veo, pero para jugar algunos minutos yo creo que sí. Yo creo que su debut se va a producir el sábado contra el Real Madrid. Me parece un lujo que la Real tenga pues quizás los 2 mejores jugadores del último Valencia que voló alto, porque a partir de entonces pues se vino abajo y para mí Soler apunta a ser el titular esta temporada en esa tercera altura, ¿no? Que la Real se construyó, pues la Real de los últimos 6 años a partir de tener un 10 diferencial con Odegaard. Se fue un año antes de lo que estaba pactado porque el Real Madrid lo recuperó, luego vino el golpe de efecto con Silva, que estuvo 3 temporadas, y es verdad que desde que se fue Silva, pues bueno, quizás esperábamos algo más de Bryce, ¿no? En esa tercera altura, que sí funcionó bien cuando estuvo bien rodeado, pues por Merino, por Silva, por Cubo, por Sorloz, en aquel equipazo, pero que cuando han ido desapareciendo un poco esos compañeros diferenciales, pues no ha terminado de dar el paso. Entonces yo creo que Carlos Soler puede ser ese 10 que marque otra vez las diferencias y que haga que la Real, sobre todo en el último tercio del campo, pues vuelva a ser un equipo importante. Yo creo que es un jugador además que tiene gol, que de segunda línea, o sea, su principal misión es pues bueno, organizar el campo, ¿no? O sea, el centro del campo, dar equilibrio, meter pases, pero bueno, también lo hemos visto en el Valencia llegar muchas veces. Un buen disparo de fuera del área, que es algo que nos ha faltado, y le recuerdo incluso algún que otro gol de cabeza también, ¿no? Llegando con centros laterales y demás. Así que bueno, a ver qué es lo que es capaz de aportar. Es cierto que bueno, la negatividad de no hacer pretemporada como tal, ¿no? Porque no jugó el Mundial de Clubes con el PSG y esa falta de amistosos, pues quizás sí que te invita a pensar un poco que puedas partir desde el banquillo el día en Madrid, pero vamos, lo que dice Michel, creo que va a debutar y esperando a Yangel también, ¿no? Que va a ser una pieza muy útil en el centro del campo, pues ojalá que pueda rendir desde ya también tanto Soler como Guedes, como decimos en esa sociedad. Una pregunta muy fácil. ¿Firmáis asistencia de Soler con gol de Guedes? No, facilísimo. Es que depende del resultado. Si es 1-0, pues bueno, sí. Pero si es 1-3, no para firma. ganar. Si es 1-4 no vale para nada. Mejor que no lo metan. Vale. Pero si es para ganar, pues sí, esperemos que sí. Ojalá que sí. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Estas han sido las palabras de Guedes. Podéis ver la entrevista completa en las páginas, tanto en papel y luego después también en la página web mañana, ¿no? En el Diario Vasco. Y nada, chicos, pues nos vemos el sábado. Y luego el lunes ya esperemos que con buena cara, ¿no? Después de tres días que hemos pinchado ahí en hueso. Ya se me pone aquí el corazón. Sí, ya nos toca. Alguna vez nos toca. Bueno, la verdad no es el mejor día, ¿no? Teniendo pero... el Madrid enfrente, pero la Real Sociedad sí es verdad que contra el Real Madrid ha hecho buenos partidos. Sí. Otra cosa es el año pasado fue increíble. 3 palos en la primera hora partido 0-0 y luego te ganan con 2 penaltis. Uno de ellos, el penaltito ese de Aramburu, que no era, que se tiró Vinicius de manera descarada. Y antes de la entrevista, hablando con un trabajador de la Real, me ha recordado, joder,
a la Real muchas veces cuando menos te lo esperas es cuando responde contra equipos grandes, que el año pasado, y me recordaba el año pasado, joder, ¿quién se esperaba que íbamos a ganarle al Barça con gol de Becker? ¿No? Que como venía el Barça también, pues he dicho, joder, pues mira, es verdad, tienes razón, ojalá que pase, que pase lo mismo. Yo te digo una cosa, el cuarto partido, o sea, después de cómo venimos, prefiero jugar contra un grande, contra un Madrid, que la gente va a apoyar sí o sí, que te venga, por ejemplo, un Oviedo, un recién ascendido, que parece que va a ser un paseo, no es un paseo, la gente se empieza a poner nervioso, ese nerviosismo se contagia a los jugadores y al final termina la cosa mal. La Real contra los grandes sabes que siempre va a responder y en ese sentido, pues eso, ¿no? Esos partidos que vas al campo ilusionado porque te esperas lo mejor, ¿no?, de tu equipo. Pues esperemos ver lo mejor de la Real Sociedad ese próximo sábado a las 4:15, ese partido contra el Real Madrid, y lo contaremos el próximo lunes. Esperemos que con buenas noticias y una sonrisa, aunque nosotros siempre sonreímos aquí, pero volveremos el lunes. Nada, Guas en Reala.